Они ну, She's fresh, so fresh. I've been freezing up. I like it when it's cold, so fresh, so fresh. Hay más de 500 videos que te enseñan. Los cristianos no necesitamos prepararnos con todo lo que expones en el canal. Dios nos provee de todo lo que necesitemos. Pero nos interesa saber cuál es tu punto de vista. ¿Qué pensás? Te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias por querer saber qué es lo que pienso con relación a esto, como si mi opinión valiera de algo. Lo que expondré a continuación es según mi parecer, no tiene por qué ser lo absoluto. José, el preparacionista que salvó del hambre a varias naciones. A José se le avisó con tiempo que vendría una gran hambruna sobre la faz de la tierra. Y si bien en tu caso no se te apareció ningún ángel que te avise, no necesitas mucho para ver que es completamente necesario comenzar una despensa que almacene provisiones para ti y tu familia. Te aclaro que José estaba en contacto directo con su Dios, así todo necesitó prepararse con provisiones. En el canal hay más de 500 videos que te enseñan a cómo hacerlo. Este hombre creó una enorme reserva de alimentos, tanto que ayudó a miles de personas. ¿No sería algo increíblemente bueno poder ayudar a otros cuando esos días lleguen? Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Un gran vehículo de escape para evitar un evento apocalíptico. Cada día son más los preparacionistas que sueñan con construir un vehículo que tenga todo lo que se necesita para salir en el caso que haga falta urgentemente de la ciudad si esta colapsa por la razón que sea. Mostré en el canal 2 videos en donde un amigo construyó el propio, pero con fines recreativos, una casa sobre ruedas, literalmente. Pero hace miles de años hubo otro hombre que armó un vehículo de escape junto a su familia, mucho más grande y más fuerte. Noé fue avisado y construyó un arca que pudieran transportar recursos como alimentos, plantas, materiales de construcción, agua potable y animales de todo tipo, además de su familia. Y tanto la arqueología como los textos históricos de diferentes fuentes de información, sean tablas de arcilla, papiros, pergaminos o pinturas de varias culturas antiguas, nos cuentan sobre las devastadoras inundaciones o diferentes eventos a escala planetaria que ya ha sufrido anteriormente este globo azul suspendido en el espacio. Miles de años han pasado y parece que la ciencia coincide con las advertencias de posibles impactos espaciales, derretimiento de los polos, o incluso el repentino cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Eso haría que el océano avance sobre todas las ciudades, como se cree ha pasado antes. Si bien no creo que quieras construir un arca o hacer un vehículo todoterreno para salir de la ciudad, al menos podrías tener a mano las mochilas de 72 horas o mochilas de escape, de las cuales hablo extensamente en el libro, el cual es gratis. Como siempre, te dejaré el link abajo, fijo en el primer comentario. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tanto José como Noé se prepararon con anticipación a un evento no favorable. Hoy le llamamos preparacionismo. En el Antiguo Testamento hay más casos. Por ejemplo, cuando Moisés es avisado por el Dios de los hebreos para que estén preparados, sus equipajes listos, vestidos, las sandalias puestas en sus pies. Básicamente les dijo que estén atentos para salir y originar así el gran éxodo que ocurriría abandonando Egipto.
¿Pero significa esto que los cristianos actuales deban imitar a los hombres de la antigüedad? Lo expuesto hasta ahora en el video ha sido sacado del Antiguo Testamento. Revisemos ahora un poco el Nuevo Testamento. Podríamos revisar el caso donde un preparacionista hizo varias despensas, las llenó de alimentos y otros bienes. Juntó tanto que tuvo que hacer sus lugares de almacenamiento aún más grandes, pero no terminó bien. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿prepararse para eventos no favorables es bíblico? Pienso que sí, siempre y cuando no sea con motivos egoístas, ni pongas tu esperanza en lo que hayas provisto, sino en el que se manifiesta sobrenaturalmente en todos aquellos que le han recibido como único Salvador y siguen sus enseñanzas. Los cristianos auténticos saben muy bien que el objetivo principal de sus vidas no es acomodarse a este mundo ni tratar de durar el mayor tiempo posible en este entorno. Fuimos creados para un propósito inmensamente mayor, prepararse para el día cuando nos presentemos frente al Salvador, redimidos, perdonados, salvados por haber creído en su obra en la cruz. Es un hecho que todos moriremos un día, y a esto me refiero cuando digo en algún video que la preparación física, o sea, asegurarte de alimentos, agua, medicinas, refugios, para los días que vienen es nada si no tienes la certeza de la preparación espiritual, que únicamente Jesús puede dar, según lo que vivo y experimento cada día. Pero también tengo que advertirte que la provisión de Dios no será para todos aquellos que se digan cristianos, sino para los que lo sean realmente. Así que será acorde al tamaño de tu fe y de qué tan profunda sea tu relación con el Creador que vivirás literalmente lo escrito. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, o qué van a comer, o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Según las Escrituras, una generación vivirá en carne propia grandes eventos cataclísmicos, tan grandes que toda la tierra será sacudida como una choza, también será consumida por el fuego en su totalidad. ¿Qué refugio subterráneo podría soportar eso? Las islas de todo el mundo desaparecerán bajo el mar. Mi país aún lucha en el campo de la diplomacia por las Islas Malvinas, pero los políticos no conocen la Biblia. Noten que no hablé de ninguna religión en este video, de ninguna, sino de aquel que está por encima de cualquier institución humana, del cual puedo decir, comprobé su existencia de una manera rotunda. Cualquiera que lo desee también podrá tener esta experiencia, pero esto ya es una cuestión personal. Cuando pienso en el tiempo por venir, siento mucha paz, que es lo que viene después de la certeza de salvación que Él te da. Por último, vale la pena resaltar que para los creyentes la preparación no se trata de sobrevivir lo mejor posible en este mundo. Todos aquellos que están en Cristo están más que preparados para cuando haya que salir de aquí, sea antes o después de la imposición del nuevo orden mundial, que llegará tarde o temprano en los días que vienen. That means that deterring Russia will incur much higher price than perhaps we thought previously before this aggression. You suggested in the compact that we would need to help Ukraine build up defenses that would be capable of deterring. Soy el pastor Juan José Gil. Un día Jesús sorprendió a sus discípulos discutiendo acerca de quién sería el más importante en su reino. Apuesta gratis al registrarte en 20bet. 1,000 pesos solo para nuevos apostadores. Código promocional Chile20. Regístrate en 20bet y apuesta sin riesgo. Código promocional Chile20.
La protección solar antibrillo se hace presente en Lollapalooza Chile. Nuevo Oil Control Tinted, ahora con color. Soy el pastor Juan José Gil. Entre las preguntas que se suscitan hoy acerca del final de los tiempos, está siempre como central esta pregunta: ¿cuándo comienza la gran tribulación? De alguna forma lo que buscamos es saber cuándo viene, de manera que podamos estar preparados, tener una idea más exacta, algo así como el que espera el tren y quiere saber a qué hora llega. Bueno, pues la pregunta desde luego merece la pena, es muy interesante y tenemos que prestarle toda la atención que podamos en las escrituras. No es fácil, es complicado. Primero porque nunca se dice en la Biblia una fecha exacta y por tanto eso lo complica, pero sí nos da pistas. Ahora, las pistas que se siguen normalmente pues tienen que ver, por ejemplo, con la aparición del Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice en el versículo 5 que la bestia tendrá autoridad, una autoridad limitada en el tiempo por 42 meses, es decir, solo tiene ese tiempo de operación porque efectivamente después viene el reino de Dios y desaparecerá todo lo que se ha construido por el Anticristo y los que gobiernan con él. Bueno, pero ¿cuándo empieza la gran tribulación? Es decir, se empieza en ese momento precisamente, encontramos ese como el punto de referencia, la fecha exacta del inicio de la gran tribulación. Bueno, el mismo concepto de gran tribulación viene de Daniel 12, cuando nos dice al principio del capítulo que vendría un tiempo de angustia tan grande como nunca antes en la historia. Y eso Jesús lo va a retomar en Mateo 24 para decir que sería un tiempo de gran tribulación. Ahí tenemos otra de esas referencias claves, que es Mateo 24, en el versículo 15, que dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, instalada en el lugar santo. Pero eso también es impreciso. ¿Qué significa eso? Significa que hay una estatua o algún tipo de ídolo abominable que se pone en el templo en Jerusalén. ¿En qué templo en concreto? Es algo más simbólico, es algo más en relación con el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el templo somos nosotros los creyentes y que en nosotros se pone algo. Si ese es el asunto, entonces estaríamos hablando quizá de Apocalipsis 13, 17 y 18, cuando nos habla de la marca de la bestia, es decir, que se va a poner, se va a intentar que todo el mundo lleve esa marca en la mano derecha o en la frente, y nadie va a poder comprar ni vender sin eso puesto. Y entonces, ¿de qué nos estaría hablando? Ya nos está hablando de otra cosa, algo que se pone. La palabra marca, ya sabéis que puede traducirse como tatuaje o puede traducirse como algo que se ha punzado y se ha puesto. Hoy, en un momento de tecnología punta, como lo llamamos, pues vemos que eso sería posible y sería una forma de control, es decir, que todo el mundo tuviera que llevar ese artilugio, ese tatuaje. Podría ser un tatuaje cuántico que es punzado y que se instala en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pueda funcionar sin eso. Eso es lo que consideraríamos la abominación desoladora. Por supuesto, se puede interpretar de otras formas, pero para que lo ubiquemos en nuestro tiempo, esto sería lo más acertado, lo más cercano a algo que pudiera suponer un mecanismo de control. Ahora, para mí, yo quiero daros la impresión de cómo yo lo veo. Yo lo que veo es que Apocalipsis 14 nos da una revelación más cercana. ¿Por qué? Porque nos envía tres mensajes, cada uno de ellos viene con un ángel, y el primer ángel, el primer mensajero, dice que
es predicado el Evangelio en todo el mundo, pero la clave de ese Evangelio que se predica es un Evangelio del tiempo del fin. Es decir, vienen los juicios de Dios y hay que buscar a Dios. Eso sería el resumen de esta forma de mensaje. Claro, eso viene después un segundo que nos dice que ha llegado Babilonia, o la Gran Babel, o la Gran Babilonia, a oídos de Dios o a la memoria de toda la maldad que se ha realizado, porque ha llegado el momento de que caiga, de que venga un juicio sobre la Gran Babel. Ahora, la Gran Babel o Gran Babilonia para mí estaría representando a la cultura actual, la cultura occidental, es decir, todo lo que hoy podríamos considerar que es quien reina sobre las naciones, quien gobierna. Y esto representaría a Occidente, representaría el poderío occidental, representaría la cultura occidental, representaría todo lo que está en conexión con la economía actual, con el poder militar, con el poder económico, el poder político y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura, el idioma y tal que impera hoy, ¿no? Y eso es sin duda Occidente y principalmente enfocado en los centros de poder como es Estados Unidos, en Nueva York, y es toda la red económica, política, militar, cultural que procede de ahí, ¿no? Entonces eso va a caer, eso tiene que dar paso a algo nuevo de dónde saldrá el poderío de la última bestia o del gobierno mundial, que lo llamamos así, el gobierno mundial del anticristo. Algunos lo identifican con el nuevo orden mundial, pero no sabemos hasta qué punto eso sea con ese nombre, pero sí que va a suponer que se cae lo que hay ahora, ya sea por guerra, ya sea por debacle económica, sea por lo que sea, por otros acontecimientos, pero eso va a terminar. Podría ser, por supuesto, por una guerra, podría ser por unos ataques nucleares, podría ser por un gran un reseteo, es decir, pues una forma de colapso de la economía mundial, y juntamente con ese colapso pues vendría toda la demás debacle cultural, lingüística o como, en fin, lo que podamos pensar que se esté refiriendo a esa caída de Babilonia. Si lo quieres saber mejor, pues ahí está Apocalipsis 17 y 18 y ahí se nos dan unas indicaciones de lo que será esa destrucción. ¿Por qué la señalo como el segundo ángel? Porque es justo después de eso que aparece el tercer ángel diciendo que nadie se ponga la marca de la bestia. Es decir, primero tendría que pasar lo que estamos viviendo ahora, la predicación del Evangelio, que se va cada vez más enfocando en los juicios finales, en el tiempo del fin, la venida de Jesús, y después vendrá la caída de Babilonia. Cuando Occidente caiga, entonces es cuando los 10 gobernantes, tal y como nos dice Apocalipsis 17 y 18, los 10 gobernantes que en ese momento van a tomar el control del mundo en sustitución de Occidente, entonces lo que van a hacer es implantar un solo gobierno, el gobierno de la bestia, y seguramente el anticristo como cabeza de ese gobierno. Y entonces la marca final de la bestia. Esa marca final, todo apunta a que sea eso, que sea un sistema de control puesto en el ser humano, con la referencia del 666 y demás. ¿Daría eso lugar a la gran tribulación? Para mí sí, porque supondría un antes y un después, y también en términos de persecución. Como la advertencia del tercer ángel es que nadie se lo ponga porque va a tener repercusiones espirituales muy fuertes, porque eso supondría condenación, es decir, tendría una trascendencia más allá de esta vida, es decir, sería una condenación espiritual y eterna.
Entonces, léelo por favor, porque ahí están los detalles. Entonces también habrá una gran persecución, porque la iglesia, los cristianos, vamos a reaccionar, y otros que no son cristianos también, que no van a estar de acuerdo con eso. Vamos a reaccionar para no dejarnos arrastrar por ese sistema de control. Y entonces ahí vendría esa gran tribulación. Por supuesto, afectará a los creyentes de todo tipo prácticamente, pero especialmente a los cristianos. Entonces, si queremos una fecha, es imposible. No hay una fecha, pero sí tenemos esos puntos de referencia que para mí son la clave. Vamos a predicar el Evangelio, va a venir la caída de Occidente, y entonces va a venir el nuevo gobierno de la bestia. Y a partir de ese momento podemos pensar, ahí empieza la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar? Bueno, no sabemos exactamente. La Biblia apunta que sean 3 años y medio, lo dicen distintos lugares de la Escritura, también en Apocalipsis, pero también en el profeta Daniel. Y entonces, bueno, pues tendríamos el momento de inicio, o el momento de realización de esa gran persecución, pero nos acordamos en Mateo 24, 22, que Jesús dice que aquellos días serían acortados, porque si no, nadie se salvaría. Entonces, por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. ¿Qué significa eso? Significa que es muy difícil saber cuándo empieza, aunque sí es fácil saber cuándo termina. Termina con la venida de Jesús y con el arrebatamiento final. Entonces, antes de eso, tiene que darse pues todo lo que hemos estado viendo de Apocalipsis 14. En fin, os dejo esta reflexión. Yo sé que estas cosas son complejas, complicadas, para saberlas bien, porque son muchos datos, muchas fechas, muchas posibles formas de verlo también, pero por lo menos estemos atentos a esos puntos de Apocalipsis 14. Y entonces nos daremos una idea un poco más exacta de cuál es el itinerario, cuál es el programa de Dios, qué está pasando en la actualidad, por qué, hacia dónde vamos. Y entonces vamos hacia la caída de Babilonia mientras se predica el Evangelio del tiempo del fin y que va a dar paso a la marca de la bestia. Os dejo con esta reflexión. No he querido alargarme demasiado, solamente responder a esta pregunta que cada vez crece más. ¿Cuándo cabe esperar que empiece la gran tribulación? Espero que os ayude. Que el Señor os bendiga. Acaba de salir en la prensa, qué bueno, que ya comenzaron a hablarle a la gente las cosas como son. Y acaba de salir a la prensa que en este preciso momento, pueblo que me está viendo, ya hay un bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. No me gusta decir se los dije, pero realmente se los vengo diciendo. Tengo en este momento delante de mí una noticia que todo el que me está viendo la debe atender con premura. Saludo a los que me ven en todo lo largo y lo ancho de Latinoamérica, los que me ven en todo lo ancho de los Estados Unidos. Atención, todo el que vive en los Estados Unidos no solamente debe de atender lo que le voy a hablar, debe de compartirlo, porque esto es un tsunami que está tomando inicio en este momento. Así que Dios los bendiga. Amén. Y un gran abrazo a todos los que nos siguen y a todos los que de alguna manera se convierten en instrumentos de Dios para que miles y miles de personas sepan qué es lo que está pasando. Por lo tanto, pueblo, nadie, como yo le digo, podrá decir no lo sabía o nadie me lo dijo, porque sí Dios ha levantado voces para que usted
despierte y entienda lo que la profecía y la palabra de Dios está tratando de advertirle a todos y cada uno de ustedes. Mire, yo le estuve hablando hace 2 días atrás de lo que está pasando en Reino Unido, de la crisis alimentaria, del problema que está habiendo para adquirir alimento. Y estos son las potencias del mundo y las personas tienen problemas para adquirir alimentos ya, y los alimentos pues tristemente pues están en racionamiento en Reino Unido. En otras palabras, ya usted no puede ir al supermercado aunque tenga el dinero, comprar como a usted le dé la gana. Pero acaba de salir, y vuelvo y le digo, que ya las autoridades, el gobierno, los medios no podrán callar más. Los que me siguen desde el año pasado y que le he venido hablando y le dije que los primeros meses del 2023 los gobiernos, el sistema, la prensa no podrá callar, entonces comenzarán a hablar. Y los que dicen que nosotros estamos y que asustando a la gente, nosotros no estamos asustando a nadie. Le estamos diciendo las cosas como son y que estos son momentos únicos. Viene tiempos que jamás habíamos vivido ni jamás nos habíamos imaginado que nos tocaría vivirlo, y sencillamente ya está aquí. Acaba de salir en la prensa, qué bueno, que ya comenzaron a hablarle a la gente las cosas como son. Y acaba de salir a la prensa que en este preciso momento, pueblo que me está viendo, ya hay un 20, y no lo digo yo, lo puede buscar a través de CNN, a través de Fox. Esto no hay Gabito Rodríguez inventando, en la prensa en este preciso momento, y usted lo puede ver a través de CNN, está trayendo una información que a mi juicio es terrible. Y es que ahora mismo la potencia más grande del mundo, cuando los de arriba le ocurre todas estas cosas que le están sucediendo, y los de abajo, pues, ¿qué va a suceder? Pues CNN ya advierte que el 20% de la población latina sufre hambre y dificultad para conseguir alimento en este preciso momento dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Repito, y es lo que le veníamos hablando. Los salarios no crecen, el costo de la vida aumenta, pues el costo de la vida, la situación de alquiler, el costo de la renta, la crisis alimentaria está en un aumento, y ya hoy, así como usted lo oye, hay un 20% de la población latina en este momento en los Estados Unidos. No estoy hablando de África, no te estoy hablando de Haití, no te estoy hablando de cualquier otro país. Te estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, donde millones en Estados Unidos corren riesgo de una hambruna. Dice que esto está creciendo, y dice que 1 de cada 5 latinos en este momento ya están padeciendo hambre. No lo digo yo lo que he venido es advirtiendo. La gente quiere que nosotros nos callemos, que no llevemos ningún tipo de información a las personas. Tal cosa yo no la voy a hacer, porque si me callo, yo sé que Dios demandará sobre mí el yo saber, el yo tener conocimiento de algunas cosas, porque no lo sabemos todo, pero quedarme callado y no advertir a miles. Usted que está con nosotros en este momento, es importante que nos ayude a compartir este video. Vienen situaciones mayores. Ya 1 de cada 5 latinos en los Estados Unidos en este preciso momento tiene hambre, pasa hambre, tiene dificultad para conseguir los alimentos. Es la información que está saliendo en este preciso momento a través de la cadena de CNN. Yo solamente le digo que yo venía advirtiéndole desde el año pasado, y los que me siguen pueden escribirlo ahí si estoy diciendo mentira o estoy diciendo verdad. Y también les dije que a principio de este año será el año donde no podrán ocultar las grandes crisis y
En este preciso momento, pueblo, los Estados Unidos, que se acercan a comenzar las campañas presidenciales, estamos frente a una temporada terrible. Yo no sé cuál es la responsabilidad ministerial que tienen algunos. Yo no lo sé. Pero yo no me voy a callar. Y al igual que yo, hay un pueblo muy serio, muy sólido en esto que yo estoy hablando. Esto va a crecer, iglesia. Esta situación va a aumentar. Y yo me siento muy tranquilo en decirle que lo he venido hablando, porque yo he descargado mi responsabilidad donde ustedes. Pero estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué será de Latinoamérica? Dígame. ¿Qué será de Latinoamérica si esto sigue creciendo? Yo estoy lleno de informaciones que quería hablar en esta hora. Más adelante les voy a hablar de un panorama profético. Pero yo quiero que todo el que esté conmigo, por favor, tome con seriedad esto que yo le estoy hablando. Esto no es juego. Los que me ven en cualquier parte de los Estados Unidos, compartan esto. Los pastores, alerta, pueblo, alerta. Porque como le he dicho muchas veces, cuando hablamos de hambre, eso tiene un crecimiento lento, pero sólido. Nos vemos luego en otro directo con Gabito Rodríguez. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestro culto para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana. Bueno, pues ahora te quiero compartir aquí desde Facebook porque normalmente lo hago desde YouTube. El sabor único de la menta en más de 100 capas de frescura delicada. Verduras que siembras una vez y que cosecharás para siempre. Bienvenidos a una nueva edición a quienes se desconectan de la Red Mundial de Atrofiamiento Cerebral y saben distinguir qué es lo que se aproxima en el horizonte de la humanidad. Bienvenidos a todos los que abrieron sus ojos, pero también a los que aún bostezan y comienzan a ver. Gracias por asistir a una nueva edición dedicada para quienes se preparan para los días que vienen. Cebollines, cebolla china, cebolla de hoja, cibulet. En cada país tiene su nombre. Por eso les dejaré el nombre que le asignó la botánica a cada planta. Haré un repaso sobre cada verdura o vegetal que tendrías que cultivar, sabiendo que no tendrás que hacerlos 2 veces. Y que el próximo año tendrás una nueva producción de comida sin que tengas que volver a sembrar. Esta es una planta muy resistente, llena de vitamina C, se disfruta de innumerables maneras, no necesita mucha atención, lo que la hace ideal para estar en esta lista. Espárragos. Esta es una de las plantas más fáciles de cultivar y cosechar. Tardan 3 años en madurar y qué decir sobre su sabor. Repletas de ácido fólico y betacarotenos, selenio, potasio, fósforo, zinc, cobre, hierro. Es una de las verduras más caras y en parte es por su poca producción. Sean silvestres, verdes o espárragos blancos, cada esparraguera producirá hasta 9 espárragos. Así que si tienes la suerte de poseer un poco de tierra, esta es una de las formas de hacerse de recursos con poco trabajo. Ruibardo es una planta increíblemente resistente ya que soporta heladas y climas adversos. Como no produce semillas, podrás cosechar de cada planta durante décadas. Es muy conocida y consumida en Rusia, Corea, India y China, pero desde hace unos años también se está consumiendo en diferentes partes de América. Suele decirse que solo se comen los tallos y los brotes, ya que sus hojas son tóxicas al ser portadoras de oxalatos, y para estas circunstancias es vital tener a mano siempre carbón activado. En este video muestro cómo hacer una versión para un mundo sin industrias, y en este otro los innumerables beneficios del carbón activado en términos de supervivencia.
Alcachofa de Jerusalén o tupimambo, batata de caña o pataca. O el nombre con el que conozcas a este tubérculo, el cual es antitumoral, mejora las defensas del sistema inmune y entre otros muchos beneficios tiene un leve sabor a nuez, se cultiva fácilmente. Cebolla egipcia o cebolla caminante. Llega a crecer hasta los 80 centímetros de altura y se propaga muy fácilmente. Prefiere suelos fértiles con buena retención de humedad, pero que no sean arcillosos. Esto es para evitar encharcamientos. Produce tantos bulbos, cabezas y hojas que esta planta tenía que estar en esta lista como las demás. Y es otra que sembrarás una vez y cosecharás para siempre. Los cardos. ¿Qué decir sobre esta sabrosa planta de la cual realicé 2 videos? Te dejaré los enlaces abajo, como siempre, en el primer comentario para que accedas fácilmente a la información. Alcachofa. Esta es otra de las verduras perennes, o sea, vuelven a crecer año tras año si las cosechas correctamente. Entre otras cosas, hace que tu hígado produzca bilis, reduce el colesterol, pero las propiedades son tantas que me llevaría un buen rato y no quiero aburrir. Basta con decir que son una excelente fuente de minerales que te ayudarán a combatir el envejecimiento de la piel y de las células. Puerros. Esta es otra de las verduras que sembrarás una vez y cosecharás para siempre. Tiene las mismas propiedades medicinales del ajo, pero de una manera mucho más suave. Hierro, potasio, zinc, magnesio, fósforo, carbohidratos, azúcares, fibra alimentaria, agua, vitamina C, en fin. Berro. Esta es una verdura que puede consumirse de todas las maneras que se te ocurra. Se cultiva fácilmente, dale un suelo húmedo y bastante luz solar. Tiene un aroma característico y un sabor ligeramente picante, pero con un toque de dulzura similar al de la mostaza. Abunda en vitamina A, C y flavonoides, los cuales son compuestos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunitarias que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la gripe. Rábano picante. He aquí a una de las verduras dejadas de lado y que ofrece alimento y medicina. Combate el escorbuto. La mayoría no tiene ni la más mínima idea sobre qué le pasaría si en tiempos de gran escasez de alimentos no ingiere vitamina C. El escorbuto te podría dar la apariencia de un zombie. Si no, ve este video donde lo expongo. Esta planta además es digestiva, sudorífica, depura el organismo, carminativa, combate el raquitismo, alivia el dolor por diversas afecciones osteomusculares, crece prácticamente en cualquier tipo de suelo y se esparce muy fácilmente a través de sus rizomas. A partir de este instante, resumiré todo lo más que pueda la información del video para todos aquellos que desean la información en píldoras que les dé el conocimiento de forma instantánea. Acedera, ajo, col rizada, apio, escarola, achicoria. También hay otras verduras que se pueden sembrar una vez y cosechar para siempre. ¿Quiénes de los que comentarán el video pueden aportar el nombre de otra planta que se pueda agregar a esta lista? Además de estas verduras, existen decenas de flores que se plantan una vez y que permiten tener una producción cada año, toda la vida. En un año en el que el enfrentamiento entre las dos superpotencias mundiales, China y Estados Unidos, se ha profundizado por varias crisis que están en desarrollo. Las tensiones han escalado a tal punto que un alto comandante de la Fuerza Aérea Norteamericana, en un memorándum que se filtró, expresó sus temores sobre una guerra entre ambos países en 2025. Vamos a hablar de todo esto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, que ya nos acompaña. Alberto, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día. Comentaba en la introducción que se conoció a fines de enero un memo en el que se advertía la posibilidad de un conflicto abierto China-Estados Unidos
específicamente por Taiwán. ¿Por qué las tensiones por Taiwán tienen el potencial de desatar una guerra? Básicamente porque Taiwán, tal como lo definió en su minuto Xi Jinping en la última reunión cara a cara con Joe Biden, es la línea roja que Estados Unidos no debe cruzar, según Beijing. Hay que recordar que Taiwán es una isla independiente desde 1949, al término de la Guerra Civil China, en donde se instalaron las fuerzas perdedoras de este conflicto, las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, mientras que en la zona continental Mao instaló y fundó la República Popular China. De esa manera, China y Taiwán desde el 49 en adelante han seguido caminos separados, y Taiwán hoy es una democracia, es una de las economías más importantes de Asia y sin duda es un actor relevante en el ámbito tecnológico. Estados Unidos tiene una situación de ambigüedad diplomática con ambos actores. Washington reconoce a la República Popular China como la única China, no existen dos Chinas. Sin embargo, le da su respaldo abierto en términos, por ejemplo, diplomáticos y también militares a la isla de Taiwán, que Beijing considera que es una provincia china en rebeldía desde 1949 en adelante y que aspira a recuperar, ya sea a través de las negociaciones o a través incluso del uso de la fuerza militar. Al presidente Biden varias veces le han preguntado en los últimos meses qué va a hacer Estados Unidos si Taiwán es atacado por China. Y Biden ha sido muy claro en reiterar que Estados Unidos va a apoyar a Taiwán. Usted mencionaba que parece inevitable la idea de la reunificación o por la razón o por la fuerza, dice China, con Xi Jinping, que tiene ahora un tercer mandato. ¿Cómo es el estado del ejército chino en este momento para pensar en un ataque a corto plazo? Hay que considerar como ejemplo lo que vimos en agosto del año pasado, después de que Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, visitara la isla. China manifestó su molestia realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán, en términos navales y aéreos, y técnicamente aisló a la isla del resto de su entorno geopolítico, demostrando que China tiene la capacidad para crear una especie de cerco alrededor de la isla, ya sea en términos navales o aéreos. No obstante eso, Taiwán también ha ido tomando medidas para enfrentar un eventual escenario de invasión china. No solamente desde hace décadas Taiwán es uno de los principales compradores de armas estadounidenses, cosa que molesta mucho, por cierto, a Beijing. También ha ido desarrollando estrategias, ha ido desarrollando maneras de resistir, por decirlo de alguna manera, un ataque chino. De hecho, se habla de la estrategia del puercoespín, es decir, que en el fondo China intente tomar la isla, pero que le cueste tanto, que sea tan costoso en términos de pérdidas, que eso le permita ganar tiempo y que ahí Estados Unidos juegue un rol mucho más contundente apoyando a Taiwán. No hay que olvidar que además el año pasado también Taiwán decidió reformular su servicio militar pasando de 4 meses a 1 año completo. Es verdad. Taiwán es el tema más sensible de la relación bilateral China-Estados Unidos, pero hay varios temas más, ¿cierto? La polémica por los globos de espionaje, por ejemplo, pero también cuestiones que involucran a terceros países como la guerra en Ucrania. Alberto, ¿por qué preocupa tanto a Estados Unidos y a Occidente en general la postura de China ante Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania? Básicamente porque China, que sabemos que es un aliado muy estrecho de Rusia, ha mantenido una posición ambigua. El gobierno de Xi Jinping nunca ha condenado categóricamente la invasión rusa a Ucrania y tampoco ha apoyado o respaldado las sanciones económicas que Occidente le impuso a Rusia una vez iniciada la invasión. Pero además está la versión que se hizo conocida a través de unas declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, respecto de que hay indicios de que China al menos estaría considerando el envío de armas a Rusia como un apoyo a esta invasión que claramente ya cumplió 1 año, ciertamente, se va a extender mucho en el tiempo. Y sabemos que por el lado ruso ha tenido una cantidad importante de pérdidas en temas de equipo militar, etc. Y la ayuda china, sin duda que sería bienvenida por Moscú.
Pero al mismo tiempo, esta ayuda que se cree podría estar pensando dar o ya directamente dando China a Rusia, también China se ofrece al mundo como una especie de mediador. ¿Cómo se puede dar lectura de aquello? En efecto, China presentó hace algunos días un plan de 12 puntos con el objetivo de detener esta guerra. El detalle está en el hecho de que, primero, plantea el respeto a la soberanía y a las fronteras de los países, cosa que Rusia violó de manera absoluta con la invasión del 24 de febrero del año pasado. Se sabe que China es estrecho aliado de Rusia y eso lo hace juez y parte. Para Occidente resulta muy difícil tomar en serio esta propuesta china, sabiendo que China es el principal aliado, no solamente en términos políticos, sino que también alineado al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, esta iniciativa para China prácticamente es una forma de lavar su imagen en el contexto precisamente de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania. Por lo tanto, por esa idea, por esa propuesta va a ser muy difícil lograr que ambas partes se sienten a negociar. Vamos un poquito a la contingencia porque el director del FBI dijo la noche de este martes, hace muy pocas horas, en una entrevista con la cadena Fox News, que él cree que la pandemia de COVID-19 fue causada probablemente por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, donde se originó esta enfermedad, ¿cierto? La declaración se conoce apenas un par de días después de que el Departamento de Energía estadounidense presentara un informe defendiendo la misma hipótesis que hasta hace un tiempo parecía descartada. ¿Cómo afecta estas declaraciones a la relación China-Estados Unidos? Estas declaraciones complican bastante los vínculos entre Washington y Beijing. Hay que decir que el gobierno del presidente Biden solicitó a diferentes agencias estatales informes respecto del origen de la pandemia, del origen del COVID-19. Y el Instituto de Virología de Wuhan sin duda que está en el foco, está en el centro de la atención. El problema es que la mitad de las agencias estadounidenses sostiene que la pandemia fue producto de un arma biológica que se filtró, que escapó del Instituto de Virología de Wuhan, y la otra mitad dice que no, que en el fondo se trata de una enfermedad de origen natural. Eso complica el escenario, no son